Hola, ¿qué tal autodidactas? Bienvenidos a un video más. Les voy a mostrar cómo instalar MongoDB. Hoy día es la forma más fácil de instalación que yo conozco y que he visto. Lo primero que vamos a hacer pues es ir a nuestro navegador. Vamos a buscar MongoDB Community, que básicamente esa es la versión de Mongo que pues vaya es sencilla. Vamos a picarle aquí en descargar MongoDB. Y por acá fíjense, ya vienen varias cosas. Aquí dice selecciona el paquete. Y fíjense, viene la versión 7.0.3, Windows 64 bits. Y lo vamos a dejar tal cual está, lo vamos a descargar. Por acá pues lo guardan, ¿no? Vamos a esperar a que descargue. Voy a pausar un momento el video. Bien, ya se ha descargado. Ahora lo que tenemos que hacer es ir pues a los paquetes. Tenemos este, vamos a darle doble clic. Ahí está, miren. Vean, esto es como lo de siempre, pero vamos a ver qué nos muestra. Fíjense, vamos a darle siguiente. Tenemos que aceptar la licencia, por supuesto. Siguiente. Vamos a seleccionar complete a ver qué trae. Y fíjense, esto está muy genial por una razón. Ustedes podrían poner un nombre de usuario y un password para ya dejarlo configurado y ya no crear usuarios. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento como viene por defecto. No le vamos a poner un usuario y le vamos a dar siguiente. Fíjense, acá me faltó algo. No, esto está bien. Esto está bien genial. Instalar MongoDB Compass. Este es el management o el administrador visual de MongoDB. Y normalmente no lo traía. Ahora ya lo trae. Vamos a darle siguiente y vamos a darle instalar. Acá simplemente vamos a esperar a que termine de instalar. Por aquí puede que les pida algo. Aquí me dice que ¿quieres permitir esta aplicación realice cambios? Pues sí. Ok, vamos a pausar tantito en lo que termina. O bueno, no. Vamos a permitirle que acabe. Una vez que acaba de instalar, en automático se abre lo que es la interfaz gráfica. También te dice que ya finalizó, entonces le vamos a dar finalizar. Acá miren, tan simple como esto, darle conectar. Ahí está. Ahora, aquí están dos herramientas muy importantes. En primer lugar, pues ustedes no tienen que abrir la terminal porque ya tienen aquí Mongoose, que básicamente es su terminal de Mongo. Y acá tenemos pues la parte gráfica que te va a permitir hacer todo, ¿no? Entonces vamos a aventar algunos comandos. Por ejemplo, show databases, ¿no? Enter y vean cómo te muestra todas, ¿no? Incluso aquí vemos una de pruebas. Bueno, yo ya había hecho eso en una instalación anterior, pero bueno, se quedó, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar todo lo que hay en local, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ponerle use local. Vamos a darle enter. Voy a subir esto un poco y vamos a ver si se puede. No se puede hacer un poco más grande, pero no importa. Vamos a poner aquí, por ejemplo, show collections. Dense cuenta cómo hasta aparece un IntelliSense aquí. Shows collection y sale esta parte, ¿no? Ok, entonces vamos a crear una base de datos muy rápida. Use pruebas 2, ¿no? Ahí está. Y ahora vamos a crear una nueva colección, ¿no? Entonces vamos a ponerle db.nueva, ¿no? Ese va a ser el nombre de mi colección. .insert. Y chequen cómo el asistente es bastante bueno.
Y como les decía, esta fue la forma más simple porque ya tienes todo a la mano, simplemente inicias y se acabó. Vamos a ponerle aquí campo 1, 2 puntos, campo 1, ¿no? Así de simple, le voy a dar enter. Ya creé yo lo que es mi colección, mi base de datos. Si yo recargo aquí arriba, miren, aquí está, pruebas 2, y aquí está mi documento. Pueden seleccionarlo y vean cómo trae campo 1 y con su ID que crea automáticamente. Y con eso hemos instalado MongoDB en su versión community de la manera más sencilla. Y bueno, tenemos tanto la herramienta gráfica como lo que es el panel de comandos, ¿no? Y si nosotros cerramos aquí y volvemos a abrir, basta con que abra esto, nosotros podemos conectar o editar la conexión sin ningún problema. Y listo, ya estamos dentro de nuestro motor de MongoDB. Espero les haya servido y si les sirvió, denle like y suscríbanse. Nos vemos.